como lluvia al suelo. ¿Por qué no sigues el camino del abuelo? Decisiones son un cielo sin dueño. Aquí mando yo, no hay diseño pequeño. Dicen y dicen, pero quién sabe, cada vida es un viaje. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Ya en su temporada número 8, transitando, como siempre lo decimos, ¿no? Con este fiel objetivo de cambiar la mirada sobre lo que significa tener o no tener hijos, entendiendo cada decisión, cada elección como válida. Como siempre, contentos, felices de estar acá en la pantalla de Vive TV, canal 64 de Claro, si estás en la ciudad de Rosario, pero sabés que salimos a través de diferentes operadores de cable para toda la Argentina y el mundo, porque ahí nos podés encontrar también en el www.vivetv.com.ar. Bueno, podés volver a ver cada uno de los capítulos también en nuestro canal de YouTube. ¿Y ustedes para cuándo? Ahí suscribite y vas a encontrar toda la biblioteca con toda la diversidad, ¿no?, que venimos llevando adelante en este programa, rompiendo mandatos, entendiendo precisamente que cada decisión que la persona pueda hacer para su vida es legítima, es valiosa. Y nosotros naturalizamos hablar de estas cuestiones, abrazamos precisamente la diversidad familiar. Por eso hoy vamos a contar en el estudio con un invitado que viene de una ciudad cercana a la ciudad de Rosario, me estoy refiriendo a San Lorenzo, porque allí existe una asociación civil que se llama ANIDE. Sí, hoy vamos a hablar de adopción, así que desde este lugar lo tenemos a él, que es su secretario, me estoy refiriendo a Matías de Bolder. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros un gusto recibirte en el programa. Y bueno, vamos a hablar no solo de lo que hacen ustedes desde ANIDE, sino también todo lo que implica, ¿no? Adoptar en la Argentina, si bien nosotros hemos tratado en más de una ocasión en este programa, ¿no?, todo lo que eso refiere. Bueno, vamos a ir puntualmente al trabajo que ustedes realizan, también a modo de concientizar y de visibilizar. ¿Cuánto es que existe o cuándo es que surge ANIDE y a partir de qué? Mira, ANIDE tiene 37 años, estamos por ya muy cerquita de los 40, el año que viene 39 y ya después 40. Surge, bueno, en otra época, en otro momento, donde las leyes de protección eran diferentes, las leyes de protección de niñas, niños y adolescentes, con lo cual cuando empezó eran 4 o 5 familias de la ciudad de San Lorenzo que dijeron, bueno, tenemos que hacer algo con estos nenes, con estas nenas, y ponen su casa, su familia y su casa a disposición y empiezan a cuidar a algunos niños, cada una de estas familias en su propia casa. Con el paso del tiempo eso, bueno, fue creciendo, fue tomando notoriedad y a fines de los 90 hicieron un programa de televisión para juntar fondos esos de llamar y donar. Bueno, hicieron un programa de esos con el que juntaron dinero, se compró un predio, un terreno bastante grande en el barrio Moreno de la ciudad de San Lorenzo, que tenía una casa muy grande. La casa sigue existiendo, pero actualmente en el mismo predio hay 2 casas más y los niños y las niñas viven en una de esas otras casas que son más modernas. En realidad vivieron en esta casa que tiene 120 años, vivieron hasta hace 3 años atrás, que hubo una tormenta muy grande en San Lorenzo, los vecinos dicen la cola de un huracán. La cuestión es que se cortaron unos cables de alta tensión que tocaron la casa donde vivían los nenes, con los nenes durmiendo, fue realmente muy, muy terrible, y se incendia la casa por fuera. Entonces ahí se traslada a los nenes a la otra casa, que por suerte era una casa que se usaba más administrativamente, pero que era una copia, son casas gemelas. Bueno, pasó eso, un poco fruto de esa situación y de otras situaciones, es que la gente que crea ANIDE, casi 40 años atrás, empieza a moverse por el recambio en la comisión directiva y ahí es donde llego yo y otros compañeros, compañeras más a la comisión directiva de ANIDE. Con lo cual, bueno, esta gestión, digamos, en la que yo soy el secretario, Raúl Taborda es el presidente y Paula Bonoris es la tesorera, es reciente, tiene 3 años. Somos nuevos en la ciudad, somos nuevos en la institución, pero por suerte ANIDE es una institución con mucho tiempo y con mucho reconocimiento en la ciudad. Tenemos que reconocer que si ANIDE es posible de sostener, es porque las vecinas y los vecinos nos ayudan muchísimo. Me parece fabuloso, bueno, que hoy podamos estar hablando de todo esto que ustedes llevan adelante y a modo también de
cada vez que abordamos en la temática de adopción, desmistificamos, ¿no? Mucho de lo que atraviesa ahí socioculturalmente, si bien hoy ya no es, ¿no? Como hace unos cuantos años atrás, todo lo que eso significaba puntualmente en la Argentina. Esto que reiteramos una y otra vez, Matías, que es inscribirse, ¿no? En el registro único de, bueno, quizás candidatos, ¿no? O aquellos que se postulan para poder conformar una familia, porque acá, mira, esto deberás coincidir conmigo, no se trata de hacer un acto heroico, ¿no? Y yo le voy a brindar una contención y un espacio familiar a un niño, a una niña o adolescente. No, acá estamos precisamente teniendo esta posibilidad porque muchos niños, niñas y adolescentes jóvenes están esperando, ¿no? Por todo lo que implica precisamente contención y amor, más que nada. ¿Qué es lo que sucede ahí en Anide? Vos hablabas de, bueno, quienes están viviendo, ¿no? Y me imagino todo lo que hay para trabajar. Sí, históricamente Anide, desde que existe, ¿no? Fue un centro residencial, un hogar de niños, lo que la gente habitualmente llama hogar. En algún momento, como los niños fueron creciendo, la comisión directiva resuelve armar un hogar de niños y un hogar de adolescentes o preadolescentes. De ahí es que Anide tiene 2 casas gemelas. Pero actualmente, como antes, se aloja niños, Anide, ¿no? En particular aloja niños entre 4 y 10 años de edad. Y lo que estamos intentando hacer nosotros, un poco, creo que la misma sintonía que el programa de ustedes, que es empezar a contarle a la gente de qué se trata, cómo funciona, qué es lo que pasa. Nosotros tenemos la sensación, yo te decía que somos nuevos, tenemos la sensación de que San Lorenzo sabe que existe Anide, pero no sabe muy bien qué pasa ahí. Y cuando hablas con otras personas, sobre todo quienes están interesados o interesadas en adoptar, no terminan de conocer cómo es el sistema, qué pasa con las nenas y con los nenes, cómo es que viven ahí. Una cosa que nos preguntan muchísimo, por ejemplo, es, ¿y van a la escuela? Claro, la institución tiene como objetivo recuperar, ¿no? Y los derechos de los niños y las niñas, y uno de esos derechos es la educación, con lo cual los nenes van a una escuela. Nosotros por suerte tenemos una escuela muy cerquita, a 3 cuadras, entonces todos los nenes y las nenas van a esa escuela. Otra cosa que nos preguntan es, ¿pueden salir? Pueden salir como cualquier otro niño de 4 a 10 años en su casa, ¿no? Puede salir acompañado por un adulto, puede salir para una actividad, puede salir para ir a un profesional. Y en ese marco, en esta idea de que la gente sepa de qué se trata, hace poquitos días hicimos la primera charla abierta. La intención es que sea un ciclo, nuestra idea es cada 2 meses estar repitiendo charlas que vayan destapando algunas cosas no solo de adopción, sino de cómo es el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y qué función tenemos las organizaciones sociales en ese marco, ¿no? Entonces, Anide hoy tiene el centro residencial, que en el día de hoy hay 13 niños entre 4 y 12 años. Tenemos un centro comunitario que estamos construyendo con la idea de otras formas de acompañar y de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y estamos empezando dos líneas de actividades, una de voluntariado, porque bueno, la gente quiere colaborar y a nosotros nos sirve la colaboración, pero necesitamos que sea enfocada, no es acompañar o colaborar de cualquier manera. Entonces estamos construyendo un proyecto de voluntariado en ese sentido y las charlas y eventos para juntar fondos, porque claro, hay que sostener una casa con 13 niños. Eso pensaba, ¿no? Que bueno, que todo lo que implica, ¿no? Lo cotidiano y ahí en cuanto a estos niños que insisto, están esperando, ¿no? Por una familia. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a pasar, Matías? Ojalá que no tanto, pero cada uno trae una historia muy particular, muy desafiante también para quienes después van a formar parte de su contexto más cercano, siempre respetando y validando esa historia, como lo decimos permanentemente. Y bueno, vos hablabas de niños, niñas y adolescentes. Digo, llega un momento en que, bueno, ellos tienen que dejar este lugar cuando cumplen ¿qué edad? Bueno, es relativo, ¿Qué ¿no? pregunta? En Santa Fe hay más de 80 centros residenciales, que eso también es algo que por ahí la gente no conoce. Los centros residenciales, hay una parte pequeña que es estatal, que son de distintos, no sé, o de municipios, pero dependen del Estado. Esos en general son los más antiguos y los que alojan más cantidad y alojan niños y niñas.
Y después hay mucha cantidad de centros residenciales que alojan a adolescentes. Yo en algún momento estuve a cargo de un centro residencial de adolescentes. Esos tienen la particularidad que son más pequeños, ¿no? Son 4, 5, 8 adolescentes como mucho en cada casa. En Rosario hay muchos centros residenciales de adolescentes. Los centros, estos más de 80 que digo en toda la provincia, tienen como distintas especialidades, ¿no? Hay algunos que trabajan con varones, hay otros que trabajan con nenas, hay otros que trabajan con adolescentes. En el caso de ANIDE, alojamos nenes y nenas entre 4 y 10 años. Ahora, los niños llegan con una medida de protección excepcional al centro residencial que tiene un tiempo, la medida de 6 meses. Eso es siempre así. La verdad es que solucionarle la vida a un niño o a su familia en 6 meses es muy imposible. Entonces la medida de protección nunca dura 6 meses, siempre se prorroga. Y después, una vez que se resuelve esa medida, si querés podemos explicar cómo es eso, ese proceso. Una vez que se resuelve la medida, los niños puede ser que vuelvan con su familia, que vuelvan con la familia ampliada, o puede pasar que vayan a adopción, ¿no? Que queden en este estado de adoptabilidad. Si eso como sucede, un proceso de transición para ver qué camino luego se va a tomar, digo, en la historia de ese niño. Bueno, vuelvo a cómo llegan los nenes a ANIDE. Entonces, cuando los nenes y las nenas viven en sus núcleos familiares, ¿no? En sus casas, con sus familias, pasa alguna situación, en realidad no una, sino varias situaciones, que tienen que ver con vulnerar los derechos de los niños y las niñas. Esa vulneración de derechos puede ser súper amplia. Lo digo porque la gente suele, algo que siempre preguntan es si tuvieron un abuso, si hubo abuso sexual. Bueno, no es que todos los niños que tienen una medida de protección es porque han sido abusados, sino porque no se han podido resguardar sus derechos. A veces es que la familia no sabe cómo cuidarlos, a veces que la familia no puede cuidarlos, a veces pasan cosas en la familia que hacen que momentáneamente haya un problema. Entonces, cuando surgen dificultades en la protección de los derechos de esos nenes y esas nenas, hay otros actores gubernamentales, en general son estatales, que ven eso, ¿no? La escuela, el centro de salud, el hospital, bueno, en el caso de Rosario, los centros Cuidar, los centros de salud. Son instituciones estatales del territorio que ven que algo no está funcionando bien con ese nene, no sé, que no está limpio, que no está cuidado, que no está comiendo, que anda solo en la calle, no sé, alguna desprotección la ven los servicios de territorio del Estado y dan aviso al servicio local. En el caso de Rosario tenemos un servicio local, en el caso de San Lorenzo hay un servicio local, que es el organismo que tiene como objetivo intentar recuperar la protección de esos derechos de los nenes. Si hubo una situación familiar que se puede resolver, es intentar resolver esa situación. Si hay un problema de conocimiento de la familia, se intenta hablar con la familia. Si necesita apoyo porque no está pudiendo cuidar, bueno, se busca qué otras instituciones pueden hacer el andamiaje para que esa familia pueda cuidar a ese nene o esa nena. Si nada de eso funciona, eso pasa al segundo nivel de intervención, que es la Dirección Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, y ellos tomarán una medida de protección excepcional. Eso quiere decir, bueno, con los niños en la casa no se pudo solucionar que sus derechos sean protegidos. Entonces se saca a los nenes de la casa para intentar solucionar lo que esté pasando en esa familia. Cuando lo que está pasando es un desconocimiento total de la familia, una imposibilidad de cuidar a esos nenes o a esas nenas, no hay forma de solucionar el problema. Y eso es súper terrible, porque los nenes llegan muy desarmados, muy rotos, dirían los pibes, ¿no? Cuando, no sé, nadie te pudo cuidar para que te bañes todos los días, para que comas todos los días, para que tengas alguna rutina. Cuando nada de eso estuvo, es súper difícil después del trabajo en el centro residencial. Pero bueno, el Estado con el nivel provincial ve que saca a los nenes de la casa para intentar solucionarlo. Para eso hay 6 meses de intentar arreglarlo. En general claro, eso es un tiempo muy pequeño. Entonces se suele prorrogar la medida otros 6 meses más mientras se intenta esto.
si se puede volver a la familia, si aparece un tío, una abuela, una hermana, si aparece algo de esa familia ampliada, incluso a veces es de la comunidad, capaz que es la vecina, una madrina, un padrino, alguien del entorno cercano de la criatura que pueda hacerse cargo, entonces vuelve con ese entorno. A veces, bueno, la mamá no puede, pero la mamá con la tía, con el cuñado, con el centro de salud, y podés armar algo alguna estructura de cuidado, entonces vuelve. Y si eso no sucede, pasan a esta disponibilidad para la adopción. Ahora, lo que suele ser difícil para aquellos que quieren adoptar es entender que hasta que pasa todo esto, ¿no? Hasta que todo este aparato estatal se pone en movimiento, los niños crecieron. Exacto. Nace un bebé hoy y esa familia no lo puede cuidar por distintos motivos hasta que el territorio se da cuenta de que eso está pasando. Se intenta colaborar con esa familia. Pasa el tiempo. Los nenes que están en adopción son grandes. O no sé si son grandes, pero al menos no son bebés. Mayoritariamente no son bebés. Puede pasar que haya un accidente terrible en la familia y quede algún bebé y quede en adoptabilidad. Puede pasar, no sé, que una mamá, un papá, un grupo familiar decida que no se van a poder hacer cargos, solos piensen que no se van a poder hacer cargo y lo den en adopción, pero lo habitual es que los nenes sean más grandes. Claro, y esto es importantísimo lo que decís, porque bueno, viene como desde siempre, ¿no? Cuando quizás una persona o una pareja tenía este deseo de ir por el camino de la adopción, siempre pensar, bueno, que no supere al año, ¿no? Ay, qué difícil que es adoptar en Argentina, ¿no? Como esa frase, o qué pasa que no es posible, ¿no? Claro, con todos estos requerimientos y estas condiciones que muchas veces, por eso es importante lo de las charlas a la comunidad, hay que derribar, ¿no? Hay muchas personitas ahí dentro, ¿no? Sí. Como en estas historias que nos estás trayendo, digo, y tantas miles que existen, donde los niños no solo fueron creciendo, sino de qué manera fueron haciéndolo, claro, ¿no? Digo, pensando en esto, si la medida va a llevar un año, después que pase a adoptabilidad va a llevar otro año, que las instituciones se enteren de que esta nena está siendo vulnerada en sus derechos, va a tener que haber salido de la casa. Es difícil que lleguen. Nosotros hoy en Anide tenemos un niño de 4, 2 de 5, una de 6. Son los más chiquititos que tenemos. Y somos un residencial que toma la franja más chiquita que va a centros residenciales. Pero no hay cientos de niños pequeños. Una vez que la criatura está en posibilidad de ser adoptada, empieza la búsqueda en el RUAGA que vos decías, ¿no? Y para eso sí es súper importante que quienes tienen intenciones de acompañar la crianza de un niño, el crecimiento de una nena, que se anoten en el registro único, porque eso, la gente, a veces queda todavía alguna cosa de la ley vieja, ¿no? Antes pasaba que la gente iba a los centros residenciales, iba a los juzgados a pedir, o a las organizaciones a pedir. Hoy se concentra en el registro, en el RUAGA. Acá y en todo el país se concentra en el RUAGA. Si yo quiero adoptar y soy de Rosario, me anoto en el RUAGA Santa Fe, no me anoto Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Me anoto el de acá y es suficiente, porque cuando nos anotamos en el registro, ahí decimos, entre otras cosas, que estamos dispuestos a acompañar. Estoy dispuesto, o tengo posibilidad de acompañar un nene, tengo posibilidad de acompañar a 2, a un grupo familiar, no sé, 4 o 5 hermanitos. Me animo a un nene de 1 año, pero no me animo a uno de 10. Yo le decía el otro día a unos padres adoptivos, ¿no? ¿Y cómo hicieron para decidir hasta cuándo? Porque para nosotros, como centro residencial, es una preocupación enorme. Nosotros vemos que los nenes llegan y van creciendo, y sabemos que cuanto más crecen, más difícil es que haya una familia que se anime. Claro, son los menos elegidos, lamentablemente. Por esto que hablábamos antes, digo, hay que derribar mucho de lo que todavía aparece, si bien hemos avanzado, y siempre aclarar una y mil veces que si vos tenés el deseo de ir por el camino de la adopción,
ir a inscribirte, registrarte y después empezar toda esta espera activa, ¿no? De informarse, de tomar real conciencia de lo que implica, ¿no? La conformación familiar mediante este camino, y no, como decíamos al inicio, bueno, estoy salvándole la vida a un niño, niña, adolescente. Esa no tiene que ser la mirada, al menos no es la que nosotros promovemos, y es muy importante todo lo que nos estuviste ya trayendo, Matías, de cómo es la dinámica, cómo es el proceso. Esto no es de un día para el otro, no es que un niño al día siguiente ya pasa a estado de adoptabilidad, no, se agotan muchas instancias previamente. No es rápido para los nenes. Nosotros decimos, en promedio, los niños están en el centro residencial 2 años, en promedio. Muchos están mucho más tiempo. Si nosotros hoy estamos alojando niños de 12 años, es porque ingresaron antes de los 10. Y estos han cumplido los 11, los 12. Bueno, hemos tenido niñas que han cumplido los 15, los 16 en ANIDA. Y eso tiene que ver con que el proceso se hace más largo. Esto de que dure 2 años, el proceso ideal, a veces la familia está tan cerquita de poder cuidar a los pibes, que todos intentamos que el niño pueda volver con su familia, ¿no? Exacto, y eso ¿no? Sí. estira también el periodo de tránsito en el centro residencial. Ahora, escuchaba mientras vos decías esto del Ruaga, ¿no? El registro es re fácil también, y post pandemia es 100% online, con lo cual hay que estar atentos, atentas a cuando se abre la convocatoria, registrarse, esperar a la próxima reunión. Pero la dificultad tiene que ver con dónde pongo yo mi deseo, ¿no? Si entiendo, vos lo decías bastante claramente, si entiendo que lo que voy a hacer o lo que quiero hacer, lo que me propongo hacer es acompañar el crecimiento de un niño, una niña, un adolescente, de acompañarlo en su vida, entonces va a ser rápido el proceso, ¿no?, de adopción. Si yo quiero ser Superman y voy a tener que primero darme la cabeza contra la pared y entender que no hay Superman, no hay Superwoman, que tenemos que no es el objeto, ¿no? Que no es el objeto, que nadie se cargue encima nada, que nadie sea superhéroe de nadie, sino poder acompañar a un pibe. Si yo pienso que lo que quiero es acompañar la crianza de alguien y no me importa tanto la edad, no me importa tanto el género, entonces el proceso va a ser rápido. Nosotros tenemos pibes que se han ido después de estar 7 años en el residencial, pero que el proceso de adopción fue súper rápido. Tenemos gente que nos pregunta, ¿no?, ¿cómo se hace? Bueno, anotate en el Ruaga. Si vos sos amplio en esto, si vos sos sincero en esta idea de acompañar, claro, entonces es más posible. Exacto. Hasta hace unos años atrás el registro ni siquiera tenía la opción de tildar más de 10 años. Y la gran mayoría de los niños que están en el sistema de protección superan los 10 años. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con qué quiero hacer, con cuáles son mis posibilidades reales. La adopción no es tan difícil. Lo que es difícil a veces es cumplir las expectativas, ¿no? Si yo quiero tener un hijo y mi objetivo es ese y lo quiero tener desde chiquito, y va a ser más difícil porque si no, no va a funcionar después. Si yo voy a buscar adoptar un niño, ¿no?, con esta idea de que sea mi hijo desde chiquito, que sea mi forma, que sea mi manera, y probablemente no falle, porque ese niño tiene una familia que va a recordar, una casa que va a recordar, de la que va a hablar, muchas veces con familia con la que se va a seguir vinculando. Por ejemplo, nosotros que recibimos grupos de hermanos, a veces lo mejor es que se vayan separados los hermanos. Otras veces es mejor que se vayan juntos, ¿no? Pero hay momentos en los que es mejor. Depende de la particularidad de cada historia, ¿no? Depende de la historia de los nenes, sí. Y de los vínculos que construyen. A veces por cuestiones administrativas los hermanos quedan separados mucho tiempo. Digo, cuestión administrativa. Nosotros hoy tenemos grupos de hermanos que tienen un tercer o cuarto hermano que está en otro residencial por la edad. O está en una casa, ¿no? Porque los más chiquititos, debajo de los 3 años, no van a centros residenciales, sino que van a familias. Entonces, a lo mejor un grupo de hermanos está el más chiquito, el bebé, con una familia. 2 están con nosotros y otro está en un residencial de adolescentes, o capaz que hasta es más grande y están pensando ya en autonomía progresiva y tal, y se piensa en un alojamiento que tienda a su autonomía. Entonces, después pensar que esos hermanos estuvieron separados y estuvieron mucho tiempo, es difícil que vuelvan a estar juntos, o por distintas historias familiares no da que vuelvan juntos. Ahora, una vez que se van
con familias que les adoptaron, está bueno que se puedan seguir viendo. Exacto, por eso es importantísimo esto de respetar la historia, ¿no? de esa persona, niño, niña, adolescente. Por eso una de las frases que ahí muchas veces circulaba, Matías, bueno, quiero un bebé para que no tenga tanta historia. No, sí la tiene, por supuesto que la tiene. Y siempre reforzamos desde acá también este mensaje de hacer no solo la espera activa cuando se inscriben en el registro, sino por otro lado informarse, ¿no? Conocer otras historias, quizás tener ciertas referencias, ¿no? de personas que ya han ido por el camino de la adopción y que puedan expresar de manera honesta y auténtica todo lo que allí sucede, porque no es esto de romantizar tampoco este camino. Van a aparecer situaciones desafiantes, me gusta a mí llamarlas de esa forma, donde uno tiene que estar preparado o al menos informado, porque yo te escuchaba, ¿no? Y pensaba en esto, bueno, va pasando el tiempo y los niños crecen y quizás son los que, bueno, quizás no son los más elegidos, ¿no? Dentro de lo que es esta cuestión de qué hago como requisito o no para sumar a mi conformación familiar. Pero digo, los seres humanos a veces pensamos que queremos todo bajo control, ¿no? O que lo tenemos, pues bueno, mejor el hijo más chiquito para poder controlar, ¿no? Su educación, sus vivencias. Digo, wow, ¿no? Todavía no nos damos cuenta que la vida misma es incertidumbre y mucho más los vínculos, ¿no? Las relaciones, o sea, ¿quién puede asegurar algo en este plano? Claro, por eso yo hablaba del proyecto, ¿no? Depende del proyecto que yo tenga. ¿Qué quiero hacer? Tengo ganas, no sé, porque tengo mucha energía, porque tengo mucha voluntad, tengo ganas de acompañar a un pibe creciendo. No sé, a mí me pasa que veo a mi hermano con su bebé o a mis amistades con sus hijas y pienso, ay, cómo me gustaría llevarlo a la pileta, acompañar, no sé, acompañarlo a la escuela y ver, ¿no? Cosas del crecimiento de los nenes y de las nenas, decir, qué lindo poder acompañar eso. Si ese es tu proyecto, no importa tanto que tenga una historia, que tenga una familia, fácil no va a ser, eso seguro, fácil no es, porque somos seres humanos, porque los vínculos son difíciles, porque la convivencia es difícil, nos es difícil convivir con nuestras parejas, imagínate con un niño, una niña que llega con su historia. No, fácil no va a ser, eso seguro. Los pibes tienen muchas cosas, tienen una historia de adultos que no han cuidado, entonces que venga un adulto a querer ser mi padre y cuidarme, yo ya tengo un padre y nunca me cuidaron, entonces hay que construir un montón para que sea posible, y las herramientas. Nosotros tenemos un grupo de acompañantes convivenciales, es gente que experta en eso, se dedica a eso, vive de acompañar niños, y sin embargo todas las semanas nos sentamos a pensar cómo hacemos para que cada uno de los nenes y las nenas que alojamos en ANIDE estén mejor. No es tan fácil. Siempre les decía, a mí me encantaría tener un hijo, y cuando estuve a cargo del centro residencial decía, si yo no sé qué hacer con esta nena y tengo un equipo de profesionales pensando conmigo, ¿qué hago solo en casa? ¿No? ¿Cómo? Cosas sencillas. Sí, es una aprender. Quiero ir a bailar. Digo, por más que uno tenga toda la teoría y la parte profesional, claro. Digo, esto tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Y este aprendizaje que va surgiendo en el día a día y hasta sorprendiéndose también, ¿no? De lo que ahí pueda suceder. La verdad que sensacional, importantísimo, valioso todo lo que nos has traído para este capítulo, Matías. Bueno, ustedes sé que son activos también en las redes sociales, así que ni siquiera sabemos hasta dónde puede estar llegando el mensaje, y hay muchas personas que quizás a partir de hoy, ¿no? de escucharte, de verte, bueno, empiezan como a pensar, ¿no? en esta posibilidad también para sus vidas. Este es un programa que muestra, ¿no? toda la diversidad en esta decisión, a veces por tener hijos y a veces por no tenerlos también. Se puede ser una familia de dos, claro que sí. Yo siempre digo, déjame que lo aclare, que la adopción no es el plan B cuando no se pudo quizás conformar una familia desde lo biológico, no. ¿No? Porque es la típica solución social. No pudiste tener, no pensaste en adoptar, ¿no? Como si sí o sí fuera el camino que hay que transitar. Y no. Sí, es otro modo. Por eso insisto tanto en esto del cuál es el proyecto. Sí puedo tener como proyecto una familia, puede ser una familia grande, puede ser una familia que incluya niños, niñas, adolescentes, y puede ser el camino a la adopción. Pero si es a modo de reemplazo, estoy arrancando con el pie medio
chueco, ¿no? Es mejor poder proponerme cuidar a otro, cuidar a otra, que intentar reemplazar otra cosa. Me parece que un poco es eso, ¿no? Como no en reemplazo, sino que sea el proyecto elegido. Ojalá que sí, que se sume más gente. No son tanto los pibes. Seguro, no son tanto los pibes, hay mucha gente anotada, el registro tiene esto de las búsquedas ampliadas luego, entonces capaz que vos te animaste uno de 10 y después te llaman por uno de 11 y es una posibilidad también. O las convocatorias públicas, son como últimos recursos sobre todo para los adolescentes, de encontrar adultos que le cuiden, que le acompañen en su crianza. Y yo invitaría también a estar atento a eso, ¿no? Si tengo ganas de acompañar a un pibe o una piba a crecer, las convocatorias públicas pueden ser una opción. No es muy atractiva la forma de buscar, ¿no? Se publica en la página del gobierno provincial y es una lista muy difícil de leer. Eso sería algo que estaría bueno trabajar. Pero por ahí en esta búsqueda activa que vos decías, o en esta espera activa, a lo mejor buscar la página de la provincia, ver qué niños y niñas están en convocatoria y esa sería una forma también de poder acompañar, de poder construir este proyecto con pibes y pibas que si no se van por esa vía van a terminar cumpliendo sus 18 en una institución. Y después es más difícil. Cuando no tengo vínculos, ¿no? Son los contactos los que nos permiten vivir. Y cuando yo viví siempre en una institución, tengo pocos contactos después para buscar trabajo, para alquilar, no sé, una pavada. Pero para alquilar un departamento necesitas a alguien que confíe en vos y te preste un recibo de sueldo, una garantía propietaria, etcétera, etcétera, etcétera. Si viviste toda la vida en una institución, ¿quién? Para elegir qué estudiar, con quién. Sí, tremendo. Tremendo. Por eso digo, es necesario seguir visibilizando acerca de esta propuesta, ¿no? Que puede ser para muchos una posibilidad en este deseo de maternar, de paternar, ¿no? Siempre decimos acá no tiene que ver solo con lo biológico, como hemos tenido tantísimos testimonios en el programa. Bueno, agradecerte que hoy hayas venido con tanta claridad y transmitir todos estos conceptos y estas vivencias de lo que se hace allí en ANIDE, que insisto, bueno, pueden buscarlos en las redes sociales, estar atentos también a la nueva charla en la comunidad, que va a ser en breve entonces, Matías. Sí, tuvimos una hace 10 días y bueno, ahora el fin de semana que viene, el 14 de septiembre, hacemos un bingo para juntar fondos en un club de San Lorenzo y en octubre vamos a hacer la siguiente charla. Todavía no tenemos cerrada fecha y demás, pero lo pueden ver en nuestro Instagram, que es ANIDE San Lorenzo. Fabuloso. Bueno, Matías, un placer Muchísimas que hayas estado, gracias. como te digo. Y bueno, acá las puertas abiertas de este programa para que puedan siempre tenerlo en cuenta y a disposición para promover este tipo de jornadas, actividades, con muchísimo gusto. Así, un placer. Muchísimas gracias. Ahí estuvo, hablando, Matías, de todo lo que implica muchas veces transitar esta posibilidad, ¿no? De conformar una familia desde lo que nosotros acá insistimos una y otra vez, ¿no? Que es la diversidad. Así que ahí tenerlo en cuenta y espero que todo lo que hoy estuvimos trayéndote, bueno, lo puedas también transmitir. Sabés que puedes pasar la información porque nuestro programa queda subido a las redes sociales. Ahí buscanos en nuestro canal de YouTube y Ustedes para Cuándo, bueno, vas a encontrar esto, ¿no? Diversidad de opiniones, posturas en relación a lo que implica tener o no tener hijos. Hoy hablamos de adopción y del trabajo de la Asociación Civil ANIDE de San Lorenzo. Nos vamos, hasta acá llegamos. Gracias por acompañarnos desde el otro lado. Recuerden que no solo pueden suscribirse ahí a nuestro canal de YouTube, nos pueden seguir en nuestra página comunidad de Instagram, pueden escribirnos también si vos querés contar tu historia, tu testimonio. Bueno, todo es valioso para seguir aportando a este cambio de mirada cultural hacia la maternidad y o paternidad. Que tengan una linda semana. Nosotros el próximo domingo aquí en la pantalla de Vive TV a las 5 de la tarde para un nuevo ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? Es para cuando el corazón va decidiendo sin prisa, sin más.